Mi nombre es Esther Herrera, viuda de Campos. Vengo en representación de mis 6 hijos por el asesinato del que en vida fuera mi esposo, ingeniero Rubén Campos Cosio, acaecido en el distrito de Matahuasi. Matahuasi se encuentra situado a 26 kilómetros hacia el norte de Huancayo. Pertenece a la provincia de Concepción, en el mismo Valle del Mantaro. Por el año de 1989, a la renuncia de las autoridades edilicias del distrito de Matahuasi, la provincia de Concepción, la municipalidad de la provincia de Concepción forma las juntas vecinales, y es así que en enero de 1990 se elige en medio de un cabildo la junta vecinal, donde sale elegido presidente el señor Simón Chacón, y como vicepresidente mi esposo, y también 5 miembros más. A los pocos meses, ya estaban haciendo obras, pero a los pocos meses renuncia el señor Simón Chacón a la presidencia, y es así que mi esposo asumía la presidencia. Él, con el espíritu que tenía de progreso, de superación hacia su pueblo, ya que siempre, desde muy joven, había ocupado cargos públicos en el distrito y también en la provincia, porque también le gustaba bastante el deporte, un hombre progresista, deciden trabajar mancomunadamente con su junta en beneficio de nuestro distrito, apoyando así a los centros educativos, a los barrios y a los anexos que pertenecían. Es así que en un barrio bien alejado del distrito, cuyo nombre es el barrio Antacocha, lugar donde está ubicado también el Centro Educativo Agropecuario, donde laboraba él como profesor y yo también, los dos trabajábamos en ese centro educativo. Y la necesidad primordial era electrificar también el colegio y de paso el barrio. Entonces se hace la electrificación y, como le vuelvo a repetir, la zona era bastante alejada, el colegio es único, no hay viviendas alrededor del colegio. Y es así que por los años 90, 91, en formas continuas ingresaban los grupos subversivos, daban sus manifestaciones, luego arengaban al grupo que pertenecían, sea MRTA o Sendero Luminoso, luego se retiraban y algunas veces decían, pregunten si algo tienen que preguntar. Y es así como ya mi esposo era presidente de la Junta de Vecinos, en varias oportunidades les dijo, soy presidente de la Junta de Vecinos, ¿qué debo hacer? ¿Debo renunciar? Pero ellos le decían, no hay problema, nosotros estamos mirando tu trabajo, sigue adelante. Es así que él sigue trabajando en concordancia con toda su junta, realizan obras ya en el mismo distrito, aparte que iban colaborando con los demás anexos, hacen el vaciado de la segunda planta del Concejo de Matahuasi, donde todo el pueblo colabora sin escatimar esfuerzos, donan materiales para el vaciado, cemento. El día que terminaron el vaciado, él ve que sobran más de 100 bolsas de cemento, se emociona tanto y él promete y dice que el día del aniversario de Matahuasi, o sea, del aniversario de la creación política, estaremos inaugurando el pavimentado del frontis del Concejo, puesto que por ese entonces todavía todo era de tierra y nuestros niños ya desfilarán sobre un concreto. Y es así que él cumple con esa promesa, y también todo esto se realiza a base de faenas. El pueblo colabora en el carreo de materiales y más o menos ya en el mes de septiembre, como el aniversario era el 25 de octubre, él empieza un arduo trabajo, se dedica de lleno a esa obra. Y por ese entonces también, en los meses de septiembre, octubre, se ve que en el Valle de Mantaro hay muchas matanzas hacia las autoridades. Y nosotros, la familia, un poco preocupada, mis hijos y yo le decimos, por favor renuncia, porque están matando a todos los dirigentes, a las autoridades. Pero él dice, a tu mamá le consta, dice, han entrado los grupos, yo he preguntado y me han dicho que siga trabajando. Además, yo nunca he recibido ninguna amenaza, ni recibo nada. Si yo recibiría,
de repente renunciaría porque no voy a trabajar también en contra de mi vida, ¿no? Entonces él sigue trabajando y es así, pues, tal como él había previsto, terminan la obra para el aniversario de Matahuasi, donde él invita a muchas entidades educacionales del distrito, de los distritos vecinos, de las provincias vecinos, tal como Concepción, Huancayo y Jauja. La asistencia el día del aniversario es masiva y se realiza un desfile apoteósico. Y él antes de este desfile da sus palabras, ¿no?, tan emotivas que al terminar de hablar le caen las lágrimas. Bueno, ese día se hacen todas las ceremonias, más o menos hay una reunión de confraternidad con los visitantes, y más o menos a las 6 de la tarde se retiran, el día 25. El día 26 ya él comparte con sus hijos, a los que había abandonado un poco por la tarea que había estado realizando en el consejo, y compartimos ya el desayuno, el almuerzo juntos, y también la comida. Más o menos a las 9 de la noche ya nos disponíamos a acostar. Él se disponía a acostar cuando llaman a la puerta y uno de los chicos le dice: papá, te llaman. Entonces él divisa por la ventana y dice: justo lo necesitaba él para conversar. Era un ingeniero que venía a decirle dónde iban a votar, porque el día 27 iba a haber elección del Colegio de Ingenieros. Entonces baja, él conversa, pero yo me pongo un poco preocupada porque pasan 10, 15 minutos y tenía un ligero presentimiento bajo para ver si era él, y me doy con sorpresa que él era. Entonces vuelvo a mi dormitorio y me estoy arreglando porque tenía esa vez una bebé de 1 año. La estoy acomodando para que se acuesta y no pasa un ratito, siento que cierra la puerta y sube atrás. Entra al dormitorio donde se encontraban mis 5 hijos y mi madre, porque una de mis hijas se encontraba en su dormitorio. Entonces él está alzando a la bebé y siento que los perros ladran en el patio como quisieran morder a alguien. Entonces yo me aviento a la puerta y digo: alguien entra, pero ya cuando llego a la puerta siento un trote de gente que suben las gradas, empujan la puerta que está junto a las gradas y entran y llaman y dicen que salga Rubén Campos. Vuelven a repetir que salga Rubén Campos. Y como en el dormitorio se encontraban mis hijos y mi hijo mayor lleva el mismo nombre, le dice: yo soy Rubén Campos, ¿qué quieren? Entonces, cuando mi hijo abre, yo miro a las personas que habían subido y tenían unas pasamontañas blancas que en los pómulos y alrededor de los ojos era rojo. Entonces, y tenían armas, revólveres, ¿no?, armas chicas, y en sus manos tenían granadas. Entonces, mi hijo baja, pero lo bajan y, según cuenta mi hijo, pues lo tiran en el suelo y vuelvan a subir más, otra vez esos 3 hombres. Y dicen: queremos al padre. Y yo suplico y digo: por favor, ¿qué quieren? Llévense todo. Mi esposo no ha hecho nada. Y ellos siguen insistiendo: queremos al padre, que salga o va a ser peor. Entonces mi esposo le da a mi bebé, le entrega a mi madre, y él me dice: no pasa nada, yo voy a conversar con ellos. Él baja las gradas, solo se siente que demora que baja las gradas, y en ese instante se sienten 2 disparos. Y es así que yo, desesperada, abro la puerta y empiezo a bajar las gradas, pero ya esa gente que se encontraba en el 2.º piso ya no había. Bajo las gradas y digo desesperada: mátenme a mí también y a todos mis hijos. Entonces, cuando ya bajaba, veo que un hombre regresa, levanta la cabeza y le pone un cartel bajo la cabeza. Y a mi esposo sangraba, ¿no? Pero mi hija, con la desesperación, le abraza a su padre y siente que el corazón todavía late, porque los disparos le dieron en la nuca. Entonces ella, desesperada, sale a la calle a buscar ayuda. Y lo mismo mi hijo, agarra la moto y, desesperado, también quiere seguir a los hombres que habían cometido este hecho. Pero felizmente la moto para, ¿no? Porque yo pienso que peores cosas se hubiesen pasado. Mi hija va a pedir ayuda, vuelve, y cuando está volviendo se entera pues que también habían matado al secretario de Tarista, y en ese mismo instante casi, porque mi hijo nos cuenta, ¿no?, que cuando todavía no había bajado su padre, ya había sonado la explosión en la casa del secretario. Entonces mi hija vuelve desesperada, entramos ya, en mi esposo ya estaba muerto,
levantamos la cabeza, sacamos el cartel donde decía: así mueren los cabezas negras que quieren formar rondas campesinas. Yo no sé por qué pusieron este cartel, porque él, de repente, cuando vinieron a solicitarle que formara las rondas campesinas en Matahuasi, él no quiso, porque dijo: habría que preparar a los ciudadanos para armarlos, porque es peligroso que tengan armas, porque se pueden herir entre ellos. Pero fue ese panfleto que le pusieron, y las letras con que estaban escritas eran letras negras, y al final decía: viva el Partido Comunista. Bueno, pasaron los días. En realidad la gente que ingresó eran numerosas, porque según ya cuentan mis hijos, ¿no? Aparte de los 6 hombres que le bajaron, en cada dormitorio del segundo piso, que son 4, había un hombre con metralletas. En las puertas del primer piso también habían hombres con metralletas, en el patio, en la calle, o sea, eran más de 15. Entonces, nosotros desesperados en ese instante, no sabíamos qué hacer, pensábamos que vivíamos una pesadilla. Y sucedieron los hechos, pero yo debo agradecer al pueblo y a las autoridades vecinas que nos dieron valor, colaboraron con nosotros, nuestros familiares nos dieron de repente ánimos para seguir adelante, porque en el entierro se notó que participó también todo el pueblo, porque se llenó de gente. A la muerte de él es como si todos hubiésemos muerto. Veía a mis hijos, nos hacía falta su presencia, porque él era un padre amoroso, cariñoso, comunicativo. Igual era un hombre asequible con todo el pueblo, luchaba por salir adelante, no se amilanaba entre nada. Nosotros nos sentamos en una mesa, recordábamos lo que él hacía. Luego iban pasando los días y nos pusimos a pensar y dijimos: él no hubiese querido que estemos así. Entonces nosotros debemos seguir adelante y demostrar a aquellos que hicieron este acto que no nos han destruido. Y yo como madre también contemplaba a mis hijos y tenía que darme ánimos, porque yo era ya la única que quedaba. Tenía 6 hijos, mi madre anciana, y yo soy la única hija, entonces también me debía a mi madre. Y es así pues que nos ponemos de valor y ellos también salen adelante. Es así que ahora mis 3 hijos mayores ya son profesionales. El mayor tiene una carrera técnica, los 2 últimos, los que siguen ya han terminado la universidad, el cuarto y el quinto están estudiando sus carreras superiores y la menor termina este año la primaria. Eso es todo cuanto puedo testimoniar. Yo pediría pues a ustedes que por favor quisiera que se esclarezca el por qué mataron a mi esposo. Y desde ese entonces hasta ahorita no sabemos nada. Nadie nos dijo por qué había muerto él. Y también quisiera pedir a nombre de mis hijos y de todos los hijos de las víctimas de ese entonces, que ya están jóvenes, que de repente intercedan en el gobierno y apoyen a nuestros hijos para darles un puesto de trabajo. Y ojalá que este testimonio que estemos rindiendo sirva de algo para que la gente de repente se sensibilice y no volvamos y no repitamos los años del dolor que nos tocó vivir por ese entonces. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, señores miembros de la Comisión de la Verdad. Mi nombre es Norma Indigoyen Garay, viuda de Maldonado. Vengo del distrito de Matahuasi, de la provincia de Concepción, del departamento de Junín. Mi esposo, Javier Maldonado Oré, fue secretario datarista de la municipalidad de Matahuasi. Trabajó durante 23 años, con un periodo de más de 5 alcaldes. Él era un padre ejemplar, fue un hijo, un hermano para toda su familia. En los años de 1985, a la renuncia de un alcalde en nuestro distrito, se quedan tan solamente como empleados trabajando el policía municipal, el datarista, que era mi esposo,
y el tesorero. Él se encargaba de expedir las partidas de nacimiento, de defunción y de matrimonio, pero todos estos documentos los firmaba el alcalde provincial. Tal es así que él, como era tan querido en el pueblo lo respetaba, el pueblo lo estimaba, tanto con la juventud. En sus horas libres se dedicaba a retocar imágenes, hacía letreros, retocaba imágenes y toda clase de trabajos escolares. En el deporte era secretario del Club Independiente de Matahuasi, cual equipo fue campeón por varias oportunidades, tanto en el distrito, en la provincia, y también participó en la Copa Perú. Tal es entonces que el señor alcalde de la provincia convoca a un cabildo abierto, reuniendo a todo el pueblo, donde se elige a la Junta de Vecinos, presidido por el señor, un profesor, y vicepresidente, el ingeniero Rubén Darío Campos. Al cesar el presidente, asume a la alcaldía, porque en el pueblo ya lo llamábamos alcalde. Asume a la alcaldía el ingeniero Rubén Campos, el cual, con apoyo de mi esposo, empiezan a realizar diferentes obras. Hacen el vaciado de la segunda planta del municipio, hacen la losa del frontis del municipio. Todas estas obras son inauguradas en el aniversario, o sea, el 25 de octubre. Al día siguiente de la inauguración, nuestro trabajo paralelo, yo tenía una botica, por más de 10 a 15 años ya yo iba laborando, prestaba mis servicios de inyectables, y en nuestra botica era el centro autorizado del cobro de luz domiciliaria. Pagaban los anexos, pagaba el anexo de Huánchar, que pertenece a la provincia al distrito de Santa Rosa. Y ese día 26 justamente, ya mi esposo dice, yo me he dedicado mucho al trabajo del consejo, estoy abandonando los trabajos que debo servir a la población. Y es así que 26 por la mañana nos dirigimos al anexo de Huánchar a hacer el respectivo cobro de luz. Ahí atendimos a toda la población. De regreso, Huánchar queda a 5 kilómetros de Matahuasi. Toda esta rutina siempre lo hacíamos los dos y lo hacíamos caminando. Regresamos a Matahuasi, de igual manera seguimos con la atención de la botica, con la atención del cobro de luz a todos los ciudadanos. Al promediar entre 8:30 a 9 de la noche, solicitan mis servicios. Me dicen que una persona se había desmayado en la casa de una familia. Y entonces yo, como mi servicio era pues de enfermería, voy a dar los primeros auxilios, pero encuentro a la paciente que no era un desmayo, sino era un ataque. Y le sugiero a los familiares que lo trasladen a Concepción. Pero al momento que yo le daba los primeros auxilios, los masajes, la paciente reaccionaba. Y ellos me suplican, me dicen, Norma, por favor, acompáñenos. Incluso el señor que tenía la movilidad tampoco no quería ir solo. Él dijo, si va Norma, lo llevo, porque si no, se me muere en camino y es una responsabilidad para mí. Y fue así que yo me fui con la paciente a Concepción. Llegamos al centro de salud, no estaba el médico también tenía amenazas, se cuidaba. Entonces fuimos a su domicilio, a su consultorio. Salió su hijo, me identifiqué, como trabajaba yo con el médico me conocía, ya le dije a su hijito, es de parte de la señora Norma que ha traído una paciente. Salió el médico, muy bien, atendió a la paciente,
le reaccionó la paciente. Después de la atención, nuevamente regresamos a Matahuasi. Al regresar a Matahuasi, más o menos a 4 cuadras de la manzana, vive la paciente, cerca de mi casa. Y en ese momento, cuando bajábamos del carro a la paciente, yo siento una explosión. Pero esa explosión lo sentí tan dentro mío, que yo desesperadamente quería correr, pero sin rumbo. Y entonces la señora, el señor que estaba del carro me dice: no, Normita, ¿dónde vas a ir? Que con este apagón ahorita hay oscuridad y no es justo. Te vamos a llevar a la puerta de tu casa. Y apresurada ya yo, no sé, presentía, parece algo que hubiera ocurrido. Subí al carro y media cuadra antes de llegar a la casa ya caminaba un caballero, y al cual yo vi que el señor hizo una seña, no al carro, pero una seña pues dando a notar que ocurrió algo peligroso, algo peor. Y llegamos a la puerta de mi casa. La puerta de mi casa estaba oscura, la casa. Había sucedido una explosión. Habían explosionado mi botica. Habían destruido mi botica. Y yo me bajé desesperada del carro. Empecé a gritar, a llamar a mis hijos, porque yo tengo 5 hijos y mi esposo. Bajo del carro y empiezo a gritar, a llamar a mis hijos. Y la vecina del ladito abre su ventanita y me hace una seña que me calle y que acá están tus hijos. Y luego el señor ya del carro me dice: Normita, ándate donde la vecina, no entres acá porque parece que te han hecho un asalto, han asaltado tu botica y de repente es peligroso. Más bien yo me voy a avisar a tus hermanos, a tu familia, pero no entres acá y vete en la vecina, porque ahí están tus hijos. Y en ese instante que ya yo me dirigí a la vecina, lo veo salir de la casa a mi hijo. Y rápido le pregunto, le digo: papito, tus hermanitos. No, mami, mis hermanitos están acá. Tu papá, le digo. Y mi hijo empieza a llorar y me dice: mi papá ya no existe. Había sido que en ese momento, en esa explosión, habían quitado la vida a mi esposo. Desde ese momento empecé a gritar, a pedir auxilio, pero por un instante perdí el conocimiento. No me di cuenta qué más pasó. Y con el llanto de mis hijos, el llanto de mi vecino, volví a reaccionar, volví a pedir a Dios que me dé fuerzas. Pedí fuerzas, pero porque veía llorar a mis hijos, porque ya me sentía destrozada. Y en ese instante veo a Rosita que venía, y Rosita también desesperada pidiendo auxilio. Y le digo: ¿qué pasó, Rosita? Rosita también era con el mismo motivo, que acababan de matar a su papá, que fue un momento, pero yo también no puedo recordarme más qué hice ese rato. Pero gracias a la ayuda de mis vecinos, de mis familiares, ya cuando volví a reaccionar, ya estaba rodeada de todo. Estaba mi hermana, estaba mi tío, estaban mis hermanos, mis vecinos, que todos me daban agüita, me daban ánimos para poder hacer algo. Y entonces en ese momento ya yo no sabía ni lo que estaba haciendo, si estaba de día o estaba de noche, pero gracias al apoyo de una señorita, amiga de mi hija, que para ese entonces estaba estudiando Derecho y estaba haciendo sus prácticas, creo, en Concepción. Y ella fue que ya dio la idea para recogerla, porque ya eran 2 cadáveres, el de mi esposo y el de Rubén. Dio la idea de recoger. Para eso entonces nos ayudaron los vecinos, los familiares. Llevaron a Concepción, que es la provincia, donde tuvieron que hacer la autopsia. Se acercó, para ese entonces tan solo funcionaba la Policía de Investigaciones. ¿Quién fue que hizo todo el traslado, todo eso? Al día siguiente nos apersonamos para declarar nuestro manifestar, ¿no? Ahí yo me entero que por uno de la PIT
Le digo, ¿cuál será el motivo que le han matado a mi esposo? ¿Por qué será que le han hecho? Y el señor de la PIP me dijo, solamente hemos encontrado un cartel donde decía, así mueren los cabezas negras por tratar de formar rondas campesinas. Claro que este documento, ninguno de mis hijos, ninguno de mi familia hemos podido ver el momento del asesinato, que solamente yo me guío o sé que ese es el único documento que le han puesto a mi esposo por informaciones de la Policía de Investigaciones. Entonces, desde ese momento ya todo fue con apoyo del pueblo, con apoyo de los familiares, de las autoridades, que ellos se dedicaron a hacer los días de velatorio. El sepelio fue juntamente, se llevaban los dos ataúdes, el mismo momento también fue el sepelio, como hasta ahora están los dos enterrados juntos en un solo mausoleo. Bueno, pasado esto ya nos íbamos cobrando fuerzas, yo a mis hijos les iba hablando, les iba conversando, con apoyo claro de toda la familia, estábamos saliendo adelante. Al cabo de un año para adelante, casi al cumplir 2 años, no preciso fecha, recibo por primera vez en nuestra vida, recibimos un anónimo el cual decía que yo debo entregar la casa, los bienes, las chacras que yo estaba poseyendo a la familia de mi esposo. Y este anónimo aducía que era, porque decía algunas cifras, viva presidente Gonzalo, bueno, aducía ahí, pero no sabemos de qué fuentes venían. Entonces yo comuniqué a mis cuñados, a mi suegra, porque ellos radicaban en la Merced. Ellos vinieron, pusieron una denuncia, pidieron garantías para nosotros, pero ya yo me vi obligada a devolver el terreno, a entregarles, a devolver todo lo que era de ellos. Que es así, yo empecé a vivir rodeada de mis 5 hijos en una casa arrendada, porque yo me quedé con mis 5 hijos sin terreno, sin casa, totalmente pasando momentos muy difíciles, esperando la voluntad y el apoyo de mi familia. Felizmente en ese momento ya mi hija, la mayor, consiguió un trabajo. Lo que hice, necesitaba, yo me veía desesperada porque yo quería seguir el anhelo de mi esposo, porque él siempre quiso que sus hijos sean profesionales. Lo que opté, tenía una herencia, mi mamita me dio, todavía en vida estaba mi mamá, me dio una casa y un terreno, un poquito alejadito de la población, pero para mis servicios de enfermería, para poner la botica, no me era tan adecuado. Me faltaba la economía para educar a mis hijos, porque todos estudiaban. Lo que hice es vender esa casa, vendí ese terreno para poder educar a mis hijos, que hasta ahora los he logrado, no me han fallado. Ya tengo al mayor, que es bachiller en zootecnia, egresada de la universidad, el segundo ya es profesor de educación física, el tercero ha estudiado enfermería técnica. Ahora la bebé, que se quedó en ese tiempo de 3 años, ya tiene 13 años, está en tercero de secundaria. Es así como, pero lamentablemente por las situaciones, ellos se encuentran en este momento sin trabajo. Mi esfuerzo, mi sacrificio, lo veo concluido, que ellos han llegado a la meta que mi esposo quería, de ser profesionales. Señores, por favor, pido por intermedio de la Comisión de la Verdad, así como sufro yo, son cientos, tal vez y miles de viudas que pasan los mismos momentos. A nombre de ellos, también a nombre de los huérfanos
que también, igual que mi hijo, han sufrido. Pido que por intermedio de la Comisión de la Verdad se les apoye, por intermedio de ustedes, canalicen a las entidades inmediatas para que ellos puedan tener sus puestos de trabajo de acuerdo a sus especialidades o pasiones, porque da la casualidad que siempre los huérfanos por la violencia son marginados por el hecho de no tener un padre quien haga las gestiones, tal vez porque nosotros como madres tal vez nos sentimos minimizadas. Por favor, eso es todo lo que le pido, señores de la Comisión de la Verdad.